La semana pasada estuvimos estudiando este pasaje. Voy a leerlo para que usted lo escuche en este día y vamos a iniciar aquí. En Mateo capítulo 11, desde el 28 hasta el 29, dice así. Esta es una invitación que hizo el Señor, hizo para todos nosotros. Dice de la siguiente manera, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así dice el texto que usted y yo acabamos de leer. ¿Por qué quiero empezar con este texto? Estamos hablando de cómo vivir la vida cristiana a la manera de Dios, y hemos venido hablando de varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Si usted recuerda, el primer elemento que yo tengo que incluir para vivir a la manera de Dios es vivir por gracia. O sea, entender que todo lo he recibido simplemente sin merecimiento, por pura misericordia de Dios. Pero de ahí en adelante empecé a hablarles de lo importante que es vivir por fe, la vida cristiana. Y hablando de fe, aquí el Señor nos hace una invitación. La invitación que el Señor nos hace es esta. Nos dice: vengan a mí, no a otra persona. La solución para el cristiano es venir a Jesús. Hoy estamos de acción de gracias y quiero invitar a que le demos gracias al Señor por algunas cosas. Pero ¿para quién es la invitación? El texto dice: todos los que estáis trabajados y cargados. En otras versiones dice todos los que están angustiados, los que tienen problemas, los que han pasado por situaciones difíciles. Es decir, la invitación es absolutamente para todos nosotros los que tenemos la oportunidad de conocerlo, porque en algún momento usted ha pasado o está pasando o va a pasar por una situación como esta. Pero resulta que después compartíamos, nos hacíamos una pregunta: ¿cómo voy a ir? Siempre está invitando a que vaya a Él. ¿Qué debo tener en cuenta para ir a Él? Lo primero que la Biblia dice en el versículo 29 es que el Señor dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Voy a recordar una vez más lo que explicamos en aquella ocasión. El yugo es un instrumento para el trabajo agrícola, para arar la tierra. El yugo se le coloca a dos bueyes. Si usted recuerda, lo estuve explicando la semana pasada. Y un buey es un buey viejo que ya conoce el camino por donde se debe arar, y al lado se coloca el yugo a un buey joven para que aprenda y se deje guiar y aprenda el camino. El buey viejo representa al Señor. El buey joven soy yo. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que la manera de ir al Señor es sencillamente colocándome al lado de Él y dejándome guiar por Él. No se puede de otra manera. Y luego dice el Señor, después de que dice: lleven mi yugo, dice: y aprendan de mí. Es como si la Biblia dijera: déjense enseñar. Para hacer esto se necesita fe. No se puede hacer de otra manera. En sus fuerzas usted y yo no podemos llevar el yugo del Señor, es imposible. Necesitamos definitivamente fe. Seguramente usted ha tenido durante esta semana la oportunidad de hacer este ejercicio. Nos estuve motivando para que lo hiciéramos. Y muy seguramente usted durante estos días, hace 8 días para acá, ha tenido la oportunidad de empezar a hacer evaluación y tomar la decisión de llevar el yugo del Señor. Seguramente lo ha hecho y seguramente ha experimentado cambio en algún aspecto de su vida. Bueno, hoy quiero invitarle a que nos reunamos o esta tarde usted agradezca conmigo, porque tenemos la oportunidad de contar con el Señor a nuestro lado. Él me dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Ese es el secreto para uno tener una vida victoriosa. Lo dijo el Señor de una manera muy sencilla. Y yo quiero invitar a que usted, por favor, hoy se reúna conmigo para darle gracias a Dios, porque usted y yo tomamos la decisión de confiar en lo que Él dijo. Es importante, muy importante. Hay 2 aspectos que yo quiero que usted y yo hoy lo tengamos en cuenta para agradecer. Agradecer es realmente el proyecto, el plan de Dios. Dios está esperando que nosotros seamos agradecidos. Cuando usted tiene familia, uno espera y que la familia sea agradecida. La gratitud es muy importante en la vida.
Hay un texto que yo quisiera que usted, por favor, busque, es Hechos capítulo 16. Voy a colocar un ejemplo de algo por lo que debemos darle gracias a Dios. Pero vamos a leer el texto, este texto. A la parte a la que quiero hacer referencia es a la que está desde el versículo 11 en adelante. Pero yo les voy a decir qué versículos vamos a tomar. En este pasaje de Hechos capítulo 16, menciona la Biblia que Pablo y Silas empezaron a evangelizar. Hechos 16, desde el 11 en adelante. No lo vamos a leer desde ahí. Pero se fueron evangelizando y llegaron a un lugar donde los acusaron. Ellos liberaron a una muchacha que estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación, y los metieron presos por hacer el bien. Los apalearon y los metieron en las cárceles de la época, que parece ser que las cárceles eran el subterráneo de la casa del carcelero. El carcelero vivía en el primer piso y en el subterráneo tenían la cárcel. Por eso es que encuentra uno en la Biblia que dice que después él los subió a su casa. El carcelero, ellos estaban allá en la parte de abajo. Tenían que ser casas de muy buen tamaño, y allá tenían diferentes celdas para las personas. Y menciona la Biblia que a Pablo y a Silas, después de haberlos azotado en un lugar que no tenía seguramente los requisitos mínimos como para que una persona pueda vivir, así esté preso, lo metieron en la parte del más al fondo. Y les colocaron las manos y los pies agarrados con cadenas, allá en el piso. Y después de haber estado apaleados, después de haber estado azotados y de ahí metidos a la cárcel por hacer algo bueno, me imagino que muchos de nosotros no se nos ocurriría empezar a hacer lo que ellos hicieron. Ellos empezaron a alabar al Señor ese día allá en la cárcel. Eso quiere decir que tienen una actitud de gratitud. Y estando allí, la Biblia menciona que fue tan impactante esto, los demás presos los oían, se sacudieron las cárceles y todas las cadenas se cayeron y quedaron libres. El carcelero baja asustado y menciona la Biblia que el carcelero se iba a matar, bajó con su espada. Por un preso que se le escapara tenía que pagar con su vida. Era diferente. Y pensó que los presos se habían ido, entonces él se iba a suicidar. Sin embargo, Pablo le dice: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. Aquí viene lo que quiero compartir con ustedes. Entonces el carcelero, conmovido, versículo 30, por favor, si usted lo mira allí en su Biblia, le dijo lo siguiente. Hechos 16:30. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por favor, detengámonos aquí un momento mientras usted sigue mirando ahora el resto de versículos. Esa pregunta que hizo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es la pregunta más importante que puede hacer una persona en toda su vida. Señor, ¿cómo soy salvo? Quizá para muchos de nosotros existan otros temas de interés que nos estén quitando la mayor parte del tiempo, pero si no hay salvación, todo lo demás no va a servir para nada. La pregunta que ellos hicieron, que él hizo ese día, es la pregunta más importante que cualquier mortal puede hacer. Es la pregunta a resolver. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Biblia dice que entonces Pablo le dijo que tenía que hacer una cosa. Únicamente necesitas creer en el Señor Jesucristo. Pero también dice el texto que empezó a leerle la Biblia a ellos. Estos días hemos venido estudiando el texto de Romanos 10:17, que la Biblia dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. En otras versiones dice: la fe es por el oír la palabra de Dios. Y hemos venido estudiando dos textos, como cuando Lidia se hizo cristiana, en este mismo capítulo 16, que la Biblia dice que ella se quedó atenta, prestándole mucha atención a la palabra de Dios, y tomó la decisión de creer. Entonces, cuando uno viene con esos textos como a complementar este pasaje del carcelero, yo le aseguro que ese día el carcelero, cuando Pablo empezó a hablarle, le puso muchísima atención a la enseñanza. Eso es lo que se necesita.
Se necesita colocarle fe a la palabra de Dios. Lógicamente, con el ánimo de creerla y obedecerla. El carcelero hizo eso ese día. Ese día él, cuando Pablo empieza a leerle la escritura, le puso toda la atención del mundo. Es posible que en algunas ocasiones uno no le preste la suficiente atención. Pero si yo quiero tener éxito en la vida y vivir la vida cristiana a la manera de Dios, y me expone la palabra de Dios, o voy a la palabra de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es tomar una decisión frente a ella. Es prestarle mucha atención. Pero muchísima atención. Y ir con el ánimo de creerla y obedecerla. De lo contrario, no va a servir absolutamente para nada. Ese día el carcelero hizo exactamente eso. Creyó la palabra de Dios. Ahora le voy a leer los dos versículos siguientes del capítulo. Son el versículo 33 y el 34, dice así. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Voy a pedirle que usted por favor se fije en esa segunda parte del texto. Siempre hay como resultado de haber creído a Dios gozo. Este hombre se regocijó, o sea, estuvo más que feliz, más que gozoso por haber creído a Dios. Cuando yo le creo al Señor, lo primero que el Señor coloca en mi interior es muchísimo gozo y muchísima paz. Muchísimo gozo y muchísima paz. Bueno, el carcelero tuvo una experiencia como esta de haber recibido al Señor ese día. El día que Pablo fue encarcelado, el día que Pablo fue azotado, ese día el carcelero aceptó a Jesús. La mayor decisión que usted ha tomado en su vida y que yo he tomado en mi vida o que vamos a tomar en nuestra vida es sencillamente haber aceptado al Señor Jesús, haber recibido el mensaje del Evangelio y haberlo recibido. No sé si usted se acuerda de esa fecha, pero esa fecha es la más importante de su vida, la más importante. Y deberíamos tenerla anotadita. ¿Cómo fue y dónde fue que estoy seguro que yo acepté a Jesús? Seguramente muchos de ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo, yo perdí el día. Pero yo recuerdo que yo acepté al Señor Jesús en un mes de diciembre del año 1981. Tomé la decisión a los 14 años de entregar mi vida a Jesús. Y ese día entendí que yo hice lo mismo que hizo el carcelero de Hechos capítulo 16. Bueno, hoy quiero invitarle a que usted en este día de agradecimiento le dé gracias a Dios. Porque ese día, que seguramente usted tiene marcado en su calendario, en su almanaque, ese día el Señor lo salvó a usted de la condenación y a mí también. Hoy es día de gratitud. Hoy es día de gratitud. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Voy a mencionar dos de las tantas cosas que la Biblia dice que ocurrieron ese día. Ese día que usted aceptó al Señor, así como el carcelero lo aceptó, ese día que estaba Pablo haciendo ministerio y estaba encerrado en la cárcel, ese día a uno no se le puede olvidar. Tiene que ser un día, el mejor día de su vida es ese, el día que uno aceptó al Señor Jesús. Así que uno tiene que estar altamente agradecido con el Señor y recordarlo de tiempo en tiempo y darle la gloria. Pero ese día ocurrieron al menos 2 o 3 cosas muy importantes. Le voy a invitar a que vaya a Colosenses capítulo 2. En este libro de Colosenses, en la carta paulina, dice el texto lo que ocurrió ese día que usted y yo aceptamos a Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Le invito a que usted vaya allá a la Biblia, a ese texto. Mira lo que dice el texto, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Ese día, el Señor me dio vida a mí y la Biblia dice que yo estaba muerto. O sea, una persona sin Cristo está muerta.
Está muerta para Dios. ¿Es algo? No, no es algo. O sea, ese día que usted aceptó a Jesús y que yo acepté a Jesús, ese día pasamos de muerte a vida. Eso hay que festejarlo. Necesitamos agradecerlo siempre. Y la Biblia dice que el Señor se encargó de nuestro pasado, se encargó de nuestro presente y se encargó de nuestro futuro, porque nos perdonó todos los pecados. Hace alrededor de 30 años conocí una familia, como para ilustrar este caso. Estando en la ciudad de Medellín, teníamos unas 3 discípulas, eran 3 señoras de edad. La última no era tanta edad a la que me voy a referir hoy. Ella tenía 58 años, más o menos, era la más joven del grupo. Las otras 2 sí eran de 60 y pico y 70 años. Todas eran líderes en la iglesia. En aquel tiempo todas tenían 5 o 6 discípulos. Y vivían, 2 de ellas vivían en la misma cuadra. A esta señora a la que voy a hacer referencia, es una discípula que queremos mucho, es la única que está viva de las 3 en este momento. Ella fue de mucha bendición para nosotros, todavía la queremos muchísimo. Recuerdo que ella tenía un problema en la casa. El problema que tenía era que el esposo, 25 años mayor que ella, segundo matrimonio del esposo, era enemigo de la fe. El esposo tenía 83 años. Cuando yo iba allá a visitarlos, a hablarle de Jesús, me echaba de la casa. A los hijos le rompía la Biblia. A ella le rompía la Biblia. Era totalmente enemigo de la fe. Pero un día, ella oraba mucho por su esposo. Un día fuimos a orar por la vecina. La vecina le había dado un cáncer en la cabeza, no sé, todavía no sé qué fue lo que le pasó, pero había perdido la vista. Un ojo, le había quedado un hueco y se lo taparon. Y estaba totalmente ciega. El otro ojo también lo había perdido. Y fuimos a orar por ella y fui con, no sé si estaba mi esposa en esa época, seguramente sí es cierto. Fui con un discípulo, Charles. Y me acordé que en la Biblia dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Me acordé de ese texto. Y le dije, Isaura, ¿tienes aceite? No tengo aceite. Entonces le digo a mi acompañante discípulo, le digo, ve a la casa de Belén y dile que nos preste por favor aceite para ungir a Isaura. Vamos a orar por Isaura. Mientras él iba ya, el esposo, el que era enemigo de la fe, había padecido una crisis de asma y se estaba ahogando. Era una persona de 1,85 más o menos, bien corpulento, y se estaba ahogando y lo estaban levantando del piso. Yo no me di cuenta. Y le dice a mi discípulo, le dice, díganle al pastor que venga y ore por mí. Aquí era enemigo de la fe. Díganle que venga y ore por mí. Entonces viene él y me dice, el esposo de Belén le pide que vaya y ore por él, que está muy mal. Bueno, terminamos de orar por Isaura y nos fuimos para allá. Y me estaba esperando, y ahí estaba en la sala, había colocado el mueble, muy bien organizado, tenía 83 años. Había sido terrible, terrible esposo, todo, y enemigo de la fe. Y empecé a hablarle de la Biblia y le dije, Dios te ama. Jesús María, Dios te ama. Y seguí hablándole y le dije, y el Señor te perdonó todos los pecados, y me dijo, yo he sido muy malo. Así me dijo, muy malo. Dios sí me perdona todos los pecados si yo lo acepto. Es Dios tan bueno que puede perdonarme todos los pecados a un hombre de 83 años que ha sido terrible y malísimo. Le dije, y le saqué el texto bíblico, y le dije, el Señor te perdonó todos los pecados si tú lo aceptas. Y cayó ahí en la sala de rodillas a llorar. Entonces yo me arrodillé al lado de él, y él cayó de rodillas, y lo guié a que recibiera al Señor Jesús. Estaba en la parte terminal de su enfermedad, duró 3 meses más de vida. Pero en esos 3 meses fue y le pidió perdón a su esposa.
Llamó a sus hijos que eran adultos. Tenía 7 del primer matrimonio y 5 del segundo. 12 hijos. Había quedado viudo, joven, y se había vuelto a casar. De hecho, uno de los hijos era de la edad de la esposa actual. Así era. Pero este hombre llamó a todos sus hijos, o al menos a los hijos con los que había tenido problemas por la fe, y les pidió perdón. Y empezó a invitarme a que fuéramos a su casa a hacer reuniones de oración. Pero ahora tenía que estar muchas veces yendo al hospital porque le daban crisis y había que salir corriendo con él a llevarlo al hospital. Entonces me pedían que fuera al hospital y yo iba al hospital. Y allá nos reuníamos, me decían, deme la mano, tenía unas manotas grandes, deme la mano, ore por mí. Y orábamos, y allá en el hospital leíamos la Biblia y compartíamos del Señor. ¿Perdonó el Señor todos sus pecados? Claro que sí. ¿Eso ocurre conmigo? Claro que sí. Exactamente igual. Si hay algo por lo que yo tengo que estar agradecido, es porque el Señor nos perdonó, me perdonó a mí absolutamente todos los pecados, todos, así haya sido lo que haya sido. Me perdonó la totalidad. Hoy es día de agradecer. Yo quiero pedirle que usted le dé gracias a Dios porque el Señor le perdonó. Si usted aceptó a Jesús, le perdonó la totalidad de los pecados, todos. Y vamos a agradecerlo por. También en la Biblia dice que el Señor nos dio vida eterna. Nos dio la seguridad de que si partimos de este lugar, desde que lo hemos aceptado, tenemos vida con Él. Y cuando partamos de este lugar, vamos a seguir con Él. Completamente con Él. Es algo que hay que agradecer. Para nosotros la vida no termina aquí, el día que partamos de este planeta. Seguiremos con Él. Él lo prometió. Y es bien. Entonces voy a invitar hoy a que usted en este día de gratitud le dé gracias al Señor por lo que Él hizo, por usted y por mí, por la salvación. Eso es algo que no se puede pagar. A uno se le olvida muchas veces y uno anda en la vida como si no hubiera pasado. Pero esa fecha y lo que ocurrió ese día no se puede borrar. Esa es la fecha más importante de su vida. Haga memoria de cuándo fue. Y esa es la fecha más importante de su vida. Ese día su vida se partió en dos. Literalmente en dos. Ahora voy a pedirle que vaya a un texto más para que oremos hoy. El Salmo 27, por favor. Aquí hemos hablado de darle gracias a Dios por la salvación que nos dio. El Salmo 27, le quiero pedir que por favor usted vaya conmigo a este texto y lea conmigo los versículos 13 y 14. Voy a guiarlo desde acá, pero le voy a pedir que usted siga la lectura ahí en su Biblia. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Voy a volver a leer especialmente el primero de los dos. Mire lo que dice. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aquí está hablando del futuro. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré el futuro. Y lo que está diciendo el texto es que el Señor es tan bueno que no solamente perdonó mis pecados o mi pasado, sino que también se encargó de mi futuro. Y me está asegurando que mientras viva, yo veré la bondad de Dios. Mientras viva. Ninguno sabe cuánto tiempo más va a vivir. Pero el Señor dijo, por su misericordia, que no solamente me salvó, sino que Él dijo que mientras yo viva, sean 1, 2, 10, 20 años o meses, veré la bondad del Señor. Se encargó absolutamente del futuro. El futuro está en las manos de Dios. Solamente por haber hecho una cosa. Solamente por haber creído en Él. Haberle aceptado. Qué importante es haberle creído al Señor.
importante es haberle aceptado al Señor. Totalmente importante, realmente muy valioso. Hoy yo quiero que usted le dé gracias a Dios también en este día de gratitud, pero voy a invitar a que lo hagamos de una manera muy consciente, porque su futuro y el mío está más que asegurado. Es tan bueno el Señor que se encargó de nuestro futuro. Y voy a leerles un par de textos más. Jeremías 29:11, por favor. Invito a que usted, por favor, mire este pasaje. Este pasaje me parece muy bonito. 29:11. Jeremías 29:11. ¿Puede acaso del Antiguo Testamento sacarse verdades que se puedan aplicar a la Biblia? Claro que sí. Jeremías 29:11, si usted lo mira allí en su Biblia, y por eso le quiero invitar a que le dé gracias a Dios, porque su futuro está asegurado, y porque el Señor es bueno, dice lo siguiente, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Voy a volvérselo a leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y si la situación está difícil, los pensamientos de Dios siempre van a ser de paz, o sea, me va a llevar a la paz. Y el texto dice claramente, debemos darle gracias a Dios por promesas como esta. Nuestro futuro está asegurado. Es más, el plan de Dios para ustedes es un plan de bienestar, y para mí también. Así estamos pasando por una situación que no pareciera, pero el plan de Dios para la humanidad cristiana, es un plan de paz y bien y bienestar. O sea, estamos realmente seguros en el Señor. Así que Él no solamente me salvó, encargándose de todos mis pecados pasados, y por esto debo darle gracias a Dios, sino que también me dice que tiene planes para mí, para el futuro de bienestar, y que va a estar allí conmigo. Hay que darle gracias a Dios. Necesitamos darle gracias a Dios. Hoy le quiero invitar a que usted haga ese ejercicio conmigo. Estoy hablando del futuro, de lo que se puede venir. Hay una cantidad de promesas interesantes de parte del Señor que tienen que hacerse realidad siempre. No sé si usted esté pasando por una situación difícil. El Señor dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo conforme a la voluntad de Dios, hacemos una petición conforme a la voluntad de Dios, Él la va a responder. Está tan interesado en nuestro bienestar, el Señor, pero tan interesado en nuestro bienestar, que nos lo asegura en muchísimos pasajes de la Biblia. Hay que agradecerle. Y por último voy a invitar a que vayamos a Juan 11. Y con esto voy a invitarles a que oremos. Hoy voy a pedirles que hagamos un ejercicio. Capítulo 11 de Juan. Una vez llegue allí, por favor, le voy a invitar que mire lo que el texto dice. Este texto está hablando de la muerte de Lázaro cuando iba a ser resucitado. Y no estaba Jesús ese día allá, y cuando llega se le acerca Marta la hermana del Señor Jesús. Y Marta la hermana le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Después viene la hermana María y le dice lo mismo, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús pide que lo lleven a la tumba. Y cuando llegan a la tumba les dice, quiten la piedra. Y una vez ellos quitan la piedra, le estaban diciendo que no, porque ya llevaba 4 días muerto, era imposible que resucitara. Y Él le dijo lo siguiente a Marta ese día y a los demás, yo quiero que se lo tome para usted. Versículo 40. Versículo 40. Jesús le dijo, haga de cuenta que esto es para usted efectivamente y para mí. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por favor, vamos a volverlo a leer. Esto es para usted y es para mí, lógicamente. Está tan interesado en nuestro bienestar que pasajes como estos son aplicables para nosotros también.
Jesús le dijo a Marta ese día, y lo podemos aplicar para nosotros. Dijo así: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El creer es la clave. Necesitamos la Biblia y creer lo que dice la Biblia, confiar completamente, y el Señor prometió que veremos la gloria de Dios. Hoy es día 30 de agosto del 2025 por la misericordia de Dios. Este pasaje es para hoy. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sé qué circunstancia esté pasando usted hoy, pero tenemos un Dios tan maravilloso que no solamente me perdonó y me salvó de la condenación, sino que está interesado en mi futuro. Y me dijo que me va a acompañar siempre, me va a sostener. No sé qué proyecto tenga, qué situación difícil esté pasando. No sé en últimas qué lo esté acongojando o le esté robando la paz. Pero el Señor dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy le invito a que usted agradezca conmigo, porque Él es bien, no falla. Así que vamos a tener un tiempo de oración. También voy a invitar a los que estén enfermos que pasen aquí adelante. Vamos a orar por los enfermos. Independiente de lo que sea, le voy a pedir que pasen aquí también más adelante, en determinado momento. Le voy a pedir al grupo de ancianos que estén aquí que nos acompañen viéndolos. Vamos a hacer lo que dice la Biblia, pero todavía no, en un momentico, yo les voy a decir en qué momento. Lo vamos a hacer y después, entre el grupo de ancianos está Héctor, Antolín, Fabio, Jorge, no sé quién más esté por aquí de los hombres. Bueno, las mujeres, Edith, Mónica, bueno, está mi esposa, Marina, Pimienta, muy bien. Entonces vamos hoy a orar unos por otros, porque resulta que el Señor prometió, dijo así, dijo: la oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros para que seáis sanados. Y dijo el Señor: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces voy a invitar a que usted se asegure primero de haber recibido al Señor y ser salvo. Primero. Y le voy a invitar a que usted haga una oración muy personal hoy y le dé gracias a Dios. Luego vamos a participar de la cena, y después de la cena vamos a pasar los enfermos acá, los que necesiten la oración. Le voy a invitar a que usted sea en ese sentido como transparente. A veces uno como que no quiere que los demás sepan que uno está enfermo, y ese es un error realmente. Necesitamos la administración de los demás, lo necesitamos. Yo le voy a invitar a que ahora, después de la cena, pasemos acá. Le invito a que hoy, por favor, usted